La mayoría de las opciones para la transformación de formato en Excel están disponibles en la cinta de opciones a través de la pestaña Inicio. El grupo de comandos fuente pone a tu disposición algunos comandos que te permitirán modificar la apariencia de la información. Primero te quiero explicar los comandos que tienen que ver con el tipo de letra a utilizar y su tamaño. Antes de comenzar con las técnicas y por mera cultura general, te comento que el tamaño estándar de fuente que se ha demostrado que es legible es el de 12 puntos, que es lo que sugiere la APA para la redacción de artículos científicos para su divulgación a nivel mundial. También te pido que tomes en cuenta si tu trabajo será consultado en la pantalla o si su destino es un informe impreso. Si tu trabajo está destinado a ser leído en pantalla, lo ideal es que utilices un tipo de letras sin serifas, o conocidos como sans serif. Por otro lado, si tu trabajo será leído en una versión impresa en papel, te recomiendo que utilices un tipo de letra con serifas, también conocidos como serif. Si no sabes qué son las serifas, te lo explico. Son los pequeños resaques que se le agregan a los tipos de letras en sus bordes. Tipos sin serifas son Arial, Calibri y así. Tipos con serifas son Times New Roman, Cambria, Courier y así. Una última recomendación, evita los tipos de letra muy ornamentados para el contenido. Estos consejos que te doy reducirán la fatiga de leer tu trabajo en gran medida. Pero basta de cultura y pasemos a Excel. La lista desplegable fuente es la que te permite seleccionar el tipo de letra que deseas para el contenido. La lista desplegable tamaño de fuente es la que te permite seleccionar el tamaño de letra para el contenido. Como puedes ver, la lista desplegable sugiere una graduación, aunque también se puede escribir ahí directamente el tamaño específico que deseas en caso de que el valor que buscas no esté en la lista desplegable. Tienes disponible también el comando aumentar el tamaño de la fuente, que te permite incrementar el tamaño de la letra a la siguiente graduación preestablecida. Obviamente, el comando disminuir el tamaño de la fuente hace lo opuesto, es decir, te permite reducir el tamaño de la letra a la graduación preestablecida anterior. Además del tipo de letra y el tamaño, puedes modificar el estilo del énfasis al texto. Puedes utilizar el comando negrita, que activa el estilo de énfasis de negritas. Una forma alternativa de aplicar el estilo es presionando Control N. También tienes el comando cursiva, que activa el estilo de énfasis de cursiva. De forma alternativa puedes presionar Control K para establecer este estilo. Y finalmente tienes el comando subrayado, que activa el estilo de énfasis de subrayado. Este comando además te brinda la posibilidad de seleccionar el tipo de subrayado que quieres, siendo posible establecerlo simple o doble. Si usas Control S, puedes aplicar este estilo. Están también los elementos de formato relacionados con el color. Tienes disponible el comando color de relleno, que te permite seleccionar el color de fondo para la celda. También tienes disponible el comando color de fuente, que te permite seleccionar el color de la letra para la celda. Ambos controles tienen una lista desplegable. Si haces clic en la lista, te permitirá seleccionar de entre los colores disponibles, ya sean colores de tema, colores estándar o colores personalizados. Te recomiendo ampliamente que utilices los colores de tema, para que en caso de que tengas que hacer cambios, los puedas hacer de manera global y consistente. Finalmente, puedes decorar las celdas con bordes. El comando bordes es el que te permite seleccionar un borde predeterminado para la celda o definir un nuevo estilo. Quiero comentarte que los comandos bordes, color de relleno y color de fuente tienen valor persistente. Eso quiere decir que siempre mostrarán como opción, por omisión, el último valor que hayas seleccionado. Además te quiero comentar que antes, el estilo que aplicabas se establecía en toda la celda. Ahora, Excel es más flexible, pues algunos formatos pueden aplicarse solo a una parte del contenido de la celda. Un comando que seguramente será de mucho apoyo para ti es copiar formato, que se encuentra en Inicio, Portapapeles, con un icono que contiene una brocha. Si quieres copiar el formato de una celda, columna, fila o rango, basta con que selecciones el contenido que posee el formato que deseas copiar, luego haces clic en Inicio, Portapapeles, Copiar formato, y luego haces clic en el contenido en el que quieres copiar el formato. Aquí hay una regla: el contenido al que quieres copiar el formato debe ser de la misma naturaleza que el contenido origen. Dicho de otra forma, si copias el estilo de una columna, debes pegárselo a una columna. Si copias el formato de una celda, debes pegar el formato a una celda y así. Si haces doble clic en copiar formato, el formato se copiará más de una vez, en tanto no presiones la tecla Escape
para dar por concluido el copiado de formato. Revisa las posibilidades de formato asociados a la fuente, con un ejemplo. Selecciona la celda A1. Cámbiale el tipo de letra asignando el estilo Cambria. Para ello, seleccionas Inicio, Fuente, utilizas la lista desplegable Fuentes y seleccionas Cambria. Ahora, aumenta el tamaño a la fuente seleccionando en la lista desplegable de tamaño de fuente el valor de 22 puntos. Haz clic en aumentar tamaño de la fuente para ir al siguiente tamaño predeterminado, que es 24 puntos. Utilizando el comando negritas, establece dicho estilo. Utilizando el comando cursiva, establece dicho estilo. Utilizando el comando color de la fuente, cámbiale el color a uno que sea menos sobrio. Ahora selecciona A17. En la barra de fórmulas, selecciona únicamente la palabra importante. Utilizando el comando negritas, establece dicho estilo. Esto comprueba que el formato no necesariamente aplica a toda la celda, sino que puede aplicar solo a una parte del contenido. Selecciona el rango de E4 a E15. Utilizando el comando negritas, establece dicho estilo. Utilizando el comando color de relleno, aplica un color celeste. Aplica estos mismos estilos al rango de A15 a E15. Selecciona la celda B4. Usando la lista desplegable de bordes, selecciona el borde de cuadro grueso. Ahora doble clic en Inicio, Portapapeles, Copiar formato. Mira cómo se rodea el contenido con líneas punteadas. Quiere decir que estás en modo de copiado de formato. Haz clic en C4. Observa cómo se le copia el formato que tiene B4. Haz clic en D4. Observa cómo se le copia el formato que tiene B4. Presiona Escape para que el modo de copiado de formato se detenga. Selecciona el rango de A5 a E15. Haz clic en el comando Bordes. Ya no es necesario especificar que coloque el borde de cuadro grueso, pues la persistencia hace que esté disponible el último que se haya seleccionado. El grupo de comandos alineación pone a tu disposición algunos comandos que te permitirán modificar la distribución de los contenidos dentro de la celda. Tienes disponibles un conjunto de comandos que te permiten darle alineación al contenido en función a 4 puntos cardinales. A la vertical puedes alinear a la parte superior, alinear en el medio y alinear en la parte inferior. A la horizontal también puedes alinear a la izquierda, centrar y alinear a la derecha. También tienes una herramienta llamada orientación que te permite aplicarle un ángulo diagonal de inclinación a tus contenidos. En dicho comando tienes algunos valores preestablecidos, aunque también tienes la opción de establecer un ángulo personalizado. Otros comandos que puedes utilizar son los relacionados con la sangría de los contenidos. Por sangría debes entender los espacios en blanco que agregas a unos elementos de una lista para indicar que son más específicos que un elemento superior. Hay quienes agregan varios espacios en blanco antes de los contenidos, pero eso ya no se usa. Lo ideal es que utilices los comandos ya sea para aumentar la sangría o para disminuir la sangría. Unos comandos que son muy interesantes son los relacionados con el ajuste de texto y la combinación de celdas. El comando ajuste de texto lo que hace es que provoca que si el contenido de una celda no cabe completamente en dicha celda, extenderá el alto de la celda y agregará saltos de línea de tal manera que quepa completamente. Por otro lado, el comando combinar y centrar agrupa un rango de celdas convirtiéndola en una sola celda. Es posible que al combinar se incluyan varias celdas que tengan información. Al hacer la combinación, solo se mantendrá el dato de la primera celda del rango, es decir, la superior izquierda. De igual manera, el identificador de la celda combinada será el identificador de la primera celda. Tanto ajuste de celda como combinar y centrar son comandos de activar y desactivar. Esto quiere decir que al aplicarlos, el comando se coloca en modo activado, lo cual es evidente dado que se ponen en un tono más oscuro, indicando que se tiene aplicado el formato. Si en un momento dado ya no se desea el ajuste de texto o las celdas combinadas, basta con que se seleccionen de nuevo. Con ello pasarían a modo desactivado y el formato se elimina. Comprueba su funcionamiento con un ejemplo. Selecciona de B4 a E4, selecciona Inicio, Alineación, Centrar
para centrar los contenidos a la horizontal. Ahora selecciona Inicio, Alineación, Orientación y haz clic en la lista desplegable. De las opciones que aparecen, selecciona Ángulo Ascendente para que el contenido de la celda se distribuya a 45 grados. Ahora selecciona B3 a G3, selecciona Inicio, Alineación, Combinar y Centrar. Revisa que todo el rango se convirtió en una sola celda. En el cuadro de nombres puedes verificar que la nueva celda combinada tiene el identificador de la primera celda del rango, es decir, B3. Selecciona de D1 a F1, selecciona Inicio, Alineación, Combinar y Centrar. Ahora colócate en C1 y selecciona Inicio, Alineación, Alinear a la derecha. Colócate ahora en A17 y selecciona Inicio, Alineación, Ajustar texto. Como podrás apreciar, el contenido de la celda se ajustó de tal manera que todo el contenido quepa en la misma celda, sin invadir el espacio de otras. Ahora selecciona de A6 hasta A9 y haz clic en Inicio, Alineación, Aumentar sangría 2 veces. Selecciona también el rango de A11 hasta A14 y también auméntale la sangría 2 veces. Como ves, no es necesario escribir espacios en blanco para poder darle ese efecto a los contenidos. El grupo de comandos número pone a tu disposición algunos comandos que te permitirán modificar el formato de contenidos numéricos a un formato estándar. Recuerda que Excel internamente maneja las fechas como números decimales en donde el entero representa la fecha y las decimales la hora. Por esa razón es que verás en este grupo de comandos los datos numéricos, pero también los de fecha y hora. Excel tiene una lista desplegable disponible en Inicio, Número, Formato de número, donde se pueden encontrar los formatos más comunes que pueden dársele a datos numéricos. Llama la atención que Excel puede incluso darle formato de fracciones a los datos que están en las celdas, por lo cual punto 25 puede ser mostrado como un cuarto. Para hacer más inmediato el formato, Excel pone a tu disposición el comando formato de número de contabilidad, en donde puedes asignar el formato de moneda que tienes configurado en tu sistema. Si haces clic en la lista desplegable del comando, podrás elegir entre las diferentes posibilidades, tomando en cuenta las diferentes configuraciones de región e idiomas que tengas instalado en tu sistema. También tienes a tu disposición el comando para aplicar el estilo porcentual, que coloca el número en su equivalente en porcentaje. Obviamente, 1 es equivalente a 100%. Este formato también puedes asignarlo si presionas control mayúscula %. Otro comando que está disponible es el estilo millares, que te permite asignar el formato de número que tienes definido en tu sistema. Finalmente, tienes el comando aumentar decimales y disminuir decimales, que aumentan las posiciones decimales o las reducen respectivamente. Haz el ejemplo para que veas los efectos que tienen el uso de estos comandos. Colócate en D1 y selecciona Inicio, Número. Y en la lista desplegable Formato de número, selecciona Fecha larga. Selecciona el rango de B5 a E15 y luego selecciona Inicio, Número, Formato de número de contabilidad. Haz doble clic en el separador de columnas que está entre la columna G y H para que se ajuste al contenido más amplio de la columna. Selecciona el rango de G5 a G15 y luego selecciona Inicio, Número, Estilo millares. Observa cómo se asignó el formato correspondiente que incluye 2 posiciones decimales. Supongamos que las operaciones o se hacen o no se hacen y por tanto no cabe la posibilidad de tener decimales. Teniendo seleccionado G5 a G15, haz clic en 2 ocasiones en Inicio, Número, Disminuir decimales. Ahora selecciona el rango de H5 a H15 y selecciona Inicio, Número, Estilo porcentual. Como puedes ver, a este estilo no le colocó decimales. Agrega 2 posiciones decimales haciendo 2 veces clic en Inicio, Número, Aumentar decimales.